Hablaremos sobre el Decreto Supremo 21060. ¿Qué es el Decreto Supremo 21060? En el orden jurídico es un estatuto denominado Constitución Virtual que cambió el sistema social a un sistema liberal. El Decreto Supremo 21060 del 29 de agosto de 1985 fue promulgado en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. ¿Para qué se promulgó este decreto? Para revertir la crisis inflacionaria, garantizar las políticas macroeconómicas adecuadas, la regulación eficiente, promover inversiones, producir estabilidad financiera y establecer un sistema impositivo. Lo positivo del Decreto Supremo 21060 ayudó a revertir la crisis inflacionaria, garantizó las políticas macroeconómicas adecuadas, regulación eficiente, promovió inversiones y produjo estabilidad financiera. Permitió la integración a la economía global a través de la regulación de las empresas y la inversión extranjera. Redujo costos de pensiones para los jubilados, pasando los aportes al fondo de pensiones. Lo negativo: no permitió el ahorro interno, privado ni público. Profundizó la pobreza de un gran sector de la población, como es la población del área rural. No generó infraestructura física, tampoco impulsó inversiones en las áreas de desarrollo tecnológico y capacitación que aumente rentabilidad. Liquidó empresas estatales, por ejemplo, el 70% de los ingresos de YPFB fue a respaldar políticas neoliberales, quitándole de esta manera la base económica de esta empresa estatal. Permitió el saqueo de los recursos y las riquezas naturales. Entregó el aparato productivo e incluso la administración del Estado a las transnacionales. Características del Decreto Supremo 21060. Dentro de estos tenemos el cambio social. El Decreto Supremo 21060 es el cambio del sistema social a un sistema liberal, que tuvo el objetivo de frenar la hiperinflación, introdujo un adecuado sistema de administración de sus finanzas públicas, redujo el número de impuestos, los cuales aumentaron el porcentaje de recaudación del PIB, implementó un mecanismo eficiente para la administración de sus divisas y fortaleció el sistema bancario. Es dinámico. El Decreto Supremo inauguró un modelo neoliberal destinado a enfrentar y ayudar a la crisis económica del año 1985. Asimismo, el actual gobierno intentó reducir el déficit fiscal y el mantenimiento de muchas de las cortapisas que heredó de sus antecesores para disponer de los excedentes provenientes de la renta hidrocarburífera. En el caso de los diferentes bollos, cuya esencia se ha conservado desde hace más de 20 años. Dentro de la característica nacional e internacional, en lo nacional, para mantener la estabilidad económica, el gobierno tuvo que relocalizar de empresas privadas y públicas a muchas personas, gente que trabajaba. En el artículo 40 del Decreto Supremo 21060, los bienes y servicios en general podrían exportarse libremente. Por consiguiente, todo producto industrial, artesanal, minero y agropecuario que sean elaborados lícitamente podrían ser exportados sin necesidad de permiso. Dentro de su característica finalista, el Decreto Supremo 21060 tenía el principal propósito de frenar la hiperinflación. Este había sumido al país en una de las peores crisis económicas de su historia. Tuvo un carácter instrumental. Los instrumentos de la nueva política, en su artículo 158 y al 166, señala que el Banco Central de Bolivia, como instrumento fundamental para la ejecución de la nueva política económica y defensa, fueron creados para una defensa de la seguridad económica. En lo multidisciplinario, el Decreto 21060, siendo un nuevo sistema político y un sistema institucional de la República, tenía la finalidad de normalizar las operaciones y funciones con sujeción estricta a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes, de acuerdo a la Ley Orgánica del Banco Central de Bolivia, aprobada por el Decreto Supremo, Decreto del 14791 del 10 de agosto de 1977. El cargo de director del Banco Central de Bolivia es incompatible con el desempeño de otros cargos públicos.
Esta ley tiene una característica principal que es la humanista. Esta característica dice, tuvo una finalidad humanista ya que se implementó normas que con su correcta aplicación serían en beneficio de la sociedad. Ejemplo de ello es el de la Ley 16.744 sobre accidentes de trabajo, enfermedad y enfermedades laborales. En el artículo 171 señala el Servicio Nacional de Salud y otras leyes que obligan a las empresas a dar seguridad y norma de higiene y etcétera a sus trabajadores. El Decreto Supremo 21060 sí tiene relación con las otras áreas del derecho. Explicaremos de manera general la relación que tiene. La esencia del Decreto Supremo número 21060 se traduce en asegurar la más absoluta libertad para que las fuerzas del mercado establezcan las relaciones fundamentales de la economía y la sociedad. Toda intervención extraña al mercado debe ser suprimida y contrarrestada. El mejor Estado es el que reduce sus actividades a las funciones generales de administración, justicia, defensa, policía y relaciones exteriores. Es preciso, por tanto, un progresivo desmantelamiento del Estado mediante la supresión de las funciones económicas y sociales, la eliminación de organismos públicos no esenciales, la disolución de empresas públicas y la descentralización de agencias estatales. De esta forma, un objetivo de gran importancia consiste en el redimensionamiento del Estado dentro de la vieja filosofía que nos menciona, deja ser y deja pasar. El modelo se estructura a partir de las ciertas piezas claves. Entre ellas destacan la libertad de precios y salarios, libertad cambiada, apertura total al exterior, libre contratación y traslado de las actividades económicas rentables a la empresa privada. Con este decreto se logró una mejor contratación de personal, más igualitaria, y se dio más control a las empresas para mejorar la economía. Cuando el Decreto Supremo 21060 determina la libre contratación y despido, es contrario a este espíritu proyectivo de la ley. Las empresas y las entidades del sector público y privado podrán libremente convenir y rescindir contratos de trabajo con estrategia de sucesión a la Ley General del Trabajo y decreto reglamentario. En conclusión, se puede reconocer que este cambio fue muy drástico y doloroso económicamente para las personas. Sin embargo, fue una medida dura que llegó a beneficiar de sobremanera al país, y podemos notarlo en nuestros días de no haberse tomado la medida que se tomó con el Decreto Supremo 21060. En la actualidad seguiríamos arrastrando esa crisis económica.